Gracias por continuar con nosotros, Radio Fórmula Morelos. Y bueno, a iniciativa, tengo que decirlo, de mi director, el licenciado Rafael Pérez Javip, propusimos a la doctora Brenda Valderrama Blanco responder a muchas dudas que han surgido entre la sociedad morelense en el pico de la pandemia y sobre todo a un, desde luego, panorama tan poco positivo como la escalada de casos positivos de COVID-19 y también de defunciones en el estado. Agradezco mucho nos tome la comunicación a la doctora Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos y miembro del Comité Municipal de Contingencia COVID-19. Doctora, gracias por tomar la comunicación. Al contrario, Lili, muchísimas gracias por abrirnos sus micrófonos ahí en Fórmula Morelos. Nosotros encantados y bueno, vamos directo a las preguntas porque son muchísimas. De verdad que cuando se hizo la propuesta de este ejercicio empezamos a lanzarla en redes sociales, otras más han llegado vía telefónica, pero son bastantes las preguntas que tenemos ya acumuladas doctora. Por ejemplo, Óscar Dorantes nos pregunta, ¿cuál es el sustento científico para validar pues algunos datos que se dieron por parte de la autoridad municipal, en concreto que había 40% de los habitantes de la colonia Antonio Varona contagiados? Mira, ese fue un proceso que no emanó del comité. Uh-huh. Lo que te puedo decir es que el comité lo que busca es utilizar datos oficiales y a partir de ello hacer recomendaciones al ayuntamiento. El ayuntamiento posteriormente toma las medidas ejecutivas. Yo estoy segura que el interés es mejorar las condiciones de vida. Lo que hemos detectado es en muchas colonias populares y las personas que están en la Varona no me dejarán mentir, no se han reducido las actividades comerciales. Sí. Sigue habiendo tianguis, sigue habiendo comercios abiertos que no son esenciales, sigue habiendo mucho movimiento de personas y eso le da una enorme vulnerabilidad, no solo a esa colonia, sino a otras colonias populares. Después del mercado y el transporte público, las colonias populares son nuestra mayor preocupación. Bien, y bueno, también hay otra muy interesante que nos manda Mario Portero. Dice que les realizaron exámenes de detección del COVID de 19 a 30 personas en la empresa en la cual trabaja. 18 dieron positivos y todos estos casos son asintomáticos. Pregunta si estos resultados se reportan de manera oficial, porque él dice que le parece que las cifras están bajas en Morelos. Mira, tiene que ver con el famosísimo modelo Centinela, sí, que tanto hemos escuchado de él. El modelo Centinela es un modelo de muestreo aleatorio. Lo que busca es tomar el número mínimo de muestras posible para poder dar seguimiento a la pandemia. No pretende de ninguna manera saber la magnitud de la pandemia, no pretende que sepamos cuántos enfermos hay en total. Lo único que que espera es decirnos cómo se va comportando cuando empieza a crecer y cuando va a empezar a bajar. En ese sentido, el mismo doctor Gatell ya avisó esta semana, hace un par de días, que el modelo Centinela deja de funcionar a partir de ahora, porque ya no va a ser suficiente, el número de casos va a ser tantos que no tienen suficientes pruebas. Entonces lo que vamos a ver es cómo crece y luego viene una meseta muy larga y luego eventualmente bajará. Eso es lo único que vamos a poder esperar. Dentro del modelo Centinela solamente se le hace la prueba a los enfermos que llegan a los hospitales, los enfermos graves, sí, y a los enfermos que presentan síntomas, pero solamente a 1 de cada 10 enfermos que presenten síntomas. Dejan pasar 9 y al 10º le hacen prueba. Y definitivamente no se está haciendo prueba a los asintomáticos. Y eso, pues, coincido plenamente, nos está llevando a un subregistro de la magnitud de la enfermedad y es una de las razones por las cuales existe tanta escepticismo de parte de las personas, sí, porque ven 1, 2 o 3 casos en su colonia y piensan que eso es todo. No, esa es la punta del iceberg. Puede haber 300 o 400 casos más, pero como son asintomáticos, no los vemos, pero son igual de contagiosos. De ahí la importancia de ser en casa, ¿no? Porque uno mismo podría ser portador, no tener síntomas y estar enfermando a la demás gente. Y también los niños son muy contagiosos. Déjame decirte, sí, que los niños pueden ser tan contagiosos como un adulto. Y los niños, pues por su misma naturaleza infantil, no llevan a cabo los cuidados necesarios. Por eso es muy importante que lo primero que se cierre son las escuelas y lo último que se abra son las escuelas.
Justamente nos está llegando otra pregunta que dice que va a ser viable regresar a las clases el 1 de junio. ¿Esto será posible, sobre todo en un estado como Morelos que tiene tantos casos? Mira, vamos a esperar a que se acerque la fecha. Lo que estamos viendo en otros países como España y Francia es que ellos pospusieron un mes más la reapertura de la economía y el Reino Unido lo volvió a hacer hoy en la mañana, lo pospuso un mes más. Aún en países que son muy disciplinados y que cuentan con mucho más recursos médicos y pruebas, están posponiendo el regreso a las actividades. Y dicen que cada 2 o 3 semanas lo van a estar revisando. Yo me imagino que para finales de mayo se revisará y se tomará una decisión. Bien, también José Arias nos pregunta, ¿continúa el virus sin transmisión por vía aérea? Es decir, ¿no se transmite por vía aérea como se había mencionado en un inicio? Se transmite de persona a persona a través de las gotitas de saliva. Y esas gotitas de saliva pueden estar, por ejemplo, dentro de un cuarto donde hay un enfermo y está tose y tose, y uno entra, aunque no se acerca al enfermo, pues sí, en el aire hay gotitas de saliva. Pero eso no significa que si el vecino está a 2 casas, llegue hasta acá con una corriente de aire. Eso es diferente. Tiene que haber contacto cercano entre el paciente, el infectado y la otra persona. Bien, también Jessica GM nos pregunta a través de redes sociales que cuánto dura el virus en las frutas, verduras y alimentos, por los que hacen, dice, pedidos en casa para evitar salir independientemente de lavarlos. ¿Cuál es la mejor manera de sanitizarlos sin contaminarlos? Es la pregunta de Jessica. Mira, lo voy a partir en 3. Por un lado tienes los abarrotes. Ajá. En el caso de los abarrotes conviene, por ejemplo, quitarle el empaque exterior y pasarle un trapito con alcohol. Si es que te sientes muy insegura, pásale una servilletita de papel con alcohol y con eso ya queda sanitizado. Lo que son verduras, enjuágalas y cócelas. El cocimiento, la cocción normal, el hervido, el asarlo, con eso es suficiente para el virus. Y lo tercero son las frutas. Imagínate, compras una sandía, con que lo laves con agua y jabón, lo enjuagues muy bien para quitarle los rastros de jabón, con eso es suficiente para que la puedas consumir. Lo que siempre es importante es que te estés lavando las manos frecuentemente. Ok, esa es la medida más efectiva, ¿no? El lavado de manos. Sí, la más efectiva. También Jessica nos pregunta qué opinión le merecen estas pruebas que están circulando, sobre todo en Facebook, pruebas caseras para saber si uno tiene COVID-19 o no. Es una gran pregunta porque eso ocasionó la crisis en España. Sí. Las pruebas rápidas, que son como pruebas de embarazo, no son pruebas para COVID, son pruebas para infecciones en general. Okay. Lo que te detecta es si tienes una respuesta inmune que refleje que represente una infección muy fuerte. Lo que hace es que te cuantifica las inmunoglobulinas, la G y la M, IgM y IgG, y estas son una evidencia de que hay una infección muy fuerte y por eso ya procedes a hacer otro tipo de pruebas. Pero en el caso del coronavirus solamente funcionarían en una cierta ventana de tiempo muy corta. De hecho, esas pruebas fueron las culpables de que se saliera de control en España porque da muchos falsos negativos. Gente que está infectada pero que todavía no despierta una respuesta intensa, pasa como negativo y entonces sigue contagiando. Yo la verdad recomiendo fuertemente que no las usen porque les puede llevar a una mala interpretación. Si realmente tienen razones para pensar que están contagiados, acérquense al sector salud y si aún así quieren hacérselo por su cuenta, que sea en un laboratorio certificado, aunque sea más caro. Y justamente hay otra pregunta que dice que un familiar le dijeron que no tenía COVID en un centro de salud. ¿Dónde o cómo podrían realizar una segunda opinión de esta persona, de este familiar? Los síntomas de COVID son muy parecidos a los de otras enfermedades respiratorias, pero no iguales. Entonces, si lo descartaron y ustedes tienen duda, les recomiendo que se acerquen a alguno de los laboratorios certificados, con plena conciencia que la prueba es una prueba cara, vale entre 4,000 y 5,000 pesos la prueba, pero no hay de otra. Las pruebas rápidas y económicas no funcionan para esto y si tienen razones para sospechar que está enfermo, consideren seriamente hacer el gasto. Sí, pues es lo ideal, ¿no? Para estar 100% seguros. También nos preguntan, ¿hay algún animal o planta que transmita el COVID-19? No, realmente, mira, esta es una enfermedad que efectivamente su origen fue en animales, pero es un evento de 1 en 10,000 millones.
No es un evento que ocurra frecuentemente, es un evento que ocurre muy pocas veces en la naturaleza. Y entonces, de momento, no se ha logrado identificar, y se ha estado estudiando lo que va de este año, se han identificado muchos casos, no se ha podido identificar que haya una segunda forma de transmisión del virus, y definitivamente es muy difícil pensar que va a poder venir de una planta. Así que por ese lado yo no me preocuparía mucho. Sin embargo, siempre es bueno tener cuestiones de higiene si hay un enfermo en casa y mantener a los animales alejados. ¿Qué posibilidad hay de que exista un rebrote de COVID-19, doctora? Pregunta. Esa es una gran pregunta. Te voy a explicar qué es lo que se nos espera. El virus va a estar circulando entre nosotros. Ya llegó y va a estar circulando. Siempre va a haber alguien en algún lugar del mundo que va a tener COVID. Y de esa forma, hasta que no haya una vacuna y generemos inmunidad artificialmente, vamos a poder desaparecer el virus. Les voy a poner ejemplo del H1N1. Para ese virus, 1 año y medio después de la infección se hizo la vacuna. La vacuna se aplica de manera general desde hace 10 años en todo el mundo y apenas hace unos pocos meses se erradicó. Es muy probable que el virus circule entre nosotros mucho tiempo, y más que un rebrote se llaman olas de la pandemia. Okay. Esta es la primera ola de la pandemia. Puede haber una segunda, una tercera, una cuarta ola. Pueden ser más o menos intensas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las medidas de precaución, las de higiene, la del uso de cubrebocas y distanciamiento social van a estar con nosotros mucho tiempo. Bien, también nos pregunta si se están empleando las pruebas rápidas. Ya nos explicó usted que las pruebas rápidas no son confiables, ¿verdad, doctora? Efectivamente, dan falsos negativos. Ok, pues vamos a estar muy al pendiente. Doctora, quisiera, a nombre de nuestro director general, el licenciado Rafael Pérez Habib, dejar abierta la posibilidad de hacer un ejercicio similar la próxima semana, porque tenemos demasiadas preguntas, de verdad que la gente tiene dudas. Solamente de último, pues reiterar el mensaje, ¿no? Porque estamos en los días más complicados, los días de mayor contagio que significan justamente esta etapa 3 de la pandemia. Efectivamente, la enfermedad tiene una incubación de 15 días. Los casos que estamos viendo ahorita son los casos de Semana Santa. Por ahí del 15 de mayo vamos a ver los casos del Día del Niño, de la gente que salió de su casa a comprar pizzas y a comprar regalos. Sí. Y lo que no deseamos es que para final de mes veamos los casos del 10 de mayo. La suma de todos esos casos puede ser realmente muy grave. Lo que queremos es parar el contagio de una vez, y por eso se le ha recomendado al ayuntamiento que extreme para el próximo domingo y que se invita a toda la población a celebrarlo en casa. Definitivamente. Doctora, entonces contamos con su participación la siguiente semana. Encantadísima, muchas gracias, Lili. Al contrario, despedimos así, bueno, esta primera parte. Tenemos muchas preguntas que ustedes nos han hecho favor de enviarnos tanto en redes como vía telefónica. Gracias por participar. Hacemos una pausa muy breve después de esta interesante sesión de preguntas y respuestas con la doctora Brenda Valderrama Blanco, presidenta de la Academia de Ciencias del Estado de Morelos y miembro también de este Comité Municipal de Contingencia COVID-19. Volvemos con más.